Hablando de simulaciones y de libertarismo, vamos a hablar de Donald Trump, el sindicalista. Ustedes saben cómo se arma la mentira, ¿no? Hemos tenido mucho de la de Telerusa, que la dejé de hacer porque es repetitiva y mema ya. Todo se reduce a la repetición de lo mismo continuamente. Entonces ya lo vieron ustedes. Pero ya vieron cómo se miente. Saben cómo se miente en Corea del Norte, ¿no? Se supone que, no sé, Kim Jong-un nació, la primera vez que tomó un palo de golf hizo 18 hoyos en uno. Es el tipo de mitos que se hacen en el culto a la personalidad de dinastías como la de los Kim. Pero yo nunca había visto en Estados Unidos un acto tan parecido al de la tele rusa o la propaganda de Corea del Norte como el que nos acaba de regalar Donald John Trump. La historia es esta. Estuvimos hablando de las huelgas de los escritores que acaba de terminar. Me he dado un atracón de late nights últimamente, estos últimos 2 días, viendo a todos volver, a Fallon, a Kimmel, a Seth Meyers y a Colbert. Me caen muy bien todos. Hablamos de la huelga de escritores, hablamos de la huelga de actores y hablamos de la huelga de la industria automotriz en Estados Unidos, sobre todo que es en 3 empresas. Y el presidente Biden, de una manera absolutamente inesperada y sin precedentes, fue a saludar y a solidarizarse con los sindicalistas en huelga, con los huelguistas de la United Auto Workers, los trabajadores de la industria automotriz unidos, que son un sindicato poderosísimo de la industria del automóvil, pero no están allí todos los trabajadores. Entonces Donald Trump dijo, si Biden lo hace, yo también. Trump siempre ha sido antisindicalista. Tenemos datos abundantísimos sobre la enemistad que tiene Donald Trump con los sindicatos, con el sindicalismo, con la idea de que los trabajadores tienen derecho a defenderse. Entonces, por ejemplo, llenó los tribunales de jueces antitrabajadores que han hecho que todo el sector público tenga derecho a trabajar por menos dinero. Esto que decía, por cierto, hace unas semanas hablábamos de las tonterías del fundador del neoliberalismo, el señor, no me acuerdo cómo se llama. Sí saben ustedes de quién hablo. Bueno, así que se debilita a los sindicatos al hacer que gente no sindicalizada trabaje por menos dinero. Llenó el Consejo de Relaciones Laborales Nacional con personas que han nombrado que siempre se ponen del lado de los empleadores en las disputas de contratos y apoyan a las compañías que retrasan e impiden las elecciones sindicales. Los trabajadores deciden si no entran o no a un sindicato. Ha hecho más fácil que los empleadores despidan o penalicen a los trabajadores que piden mejor paga y mejores condiciones de trabajo, o peor aún, que ejerciten su derecho a la huelga. Trump hizo a lo largo de sus 4 años de gobierno mucho más fácil despedirlos. Pues se supone que despedir a un empleado por ejercer sus derechos o por hacer peticiones razonables, pues no es correcto. Ha restringido el pago de horas extras, se ha opuesto a los aumentos de salarios, incluido el salario mínimo, que hizo todo lo posible por impedir que aumentara a $15, cambió las leyes sobre qué trabajadores tienen derecho a recibir pago por horas extras, porque hay trabajadores en Estados Unidos que trabajan horas extras, pero no tienen derecho a cobrarlas, porque la ley no dice que todos tengan derecho a cobrar las horas extras, cosa que es rarísima, porque la mayoría de los países que yo conozco al menos, la ley establece que las horas extras deberán ser pagadas. No pueden hacerte trabajar más de tu jornada laboral pactada contractualmente con un salario determinado y luego que trabajes más horas sin recibir mayores beneficios, sin que te paguen más, pues. Lo que hizo que 8 millones de trabajadores en Estados Unidos dejaran de ser elegibles para recibir pago por sus horas extras y les ha costado aproximadamente 1,000 millones en salarios a estos 8 millones de trabajadores. Redujo el número de inspectores de la Agencia de Seguridad y Salud del Trabajo, de modo que ahora hay menos que en ningún momento de la historia.
es un enemigo de los sindicatos. Por supuesto, las empresas de Donald Trump no tienen trabajadores sindicalizados. Bueno, dicho todo eso, Donald Trump dijo: yo hoy voy a ser sindicalista. Entonces se organizó un mitin de Trump con los trabajadores y con los sindicatos del automóvil. Y para ello hizo esto. Ahí tienen gente, miembros del sindicato en favor de Trump, Union Members for Trump, y elogiando y aplaudiendo y adorando a Trump, estos trabajadores sindicalizados a favor de Donald Trump. Solo hay un pequeño problema con esto. Esto lo hizo una fábrica de autos donde se supone que los trabajadores están allí con él. Bueno, hay dos problemas aquí. Primero que nada, que la fábrica donde lo hizo no está sindicalizada, no tiene sindicato. No ha permitido que entre un sindicato en él. La compañía se llama Drake. Es una de las empresas automotrices, no sé qué marca fabrican. Podríamos verlo, pero el caso es que hizo un mitin a favor de los sindicatos en una empresa que no tiene sindicato. Ofrece partes, hace partes de Mustangs y de Challengers y de un montón de cosas. Es de estas empresas que hacen partes de automóviles que luego se llevan a las fábricas ensambladoras. Esta es una costumbre que probablemente muchos no estén conscientes de ellas, pero hay fábricas que solo hacen, por ejemplo, motores para las ventanillas, y se especializan en eso y tienen líneas de montaje donde hacen motores de ventanillas de distintas fábricas y de distintas marcas, y compiten por el contrato de los motores de ventanillas de todo este modelo de Ford o de Chevrolet o de Seat o de BMW o BMW o de Mercedes-Benz. Entonces entran en concurso y el que gana fabrica todos los motores, pero otro fabrica las molduras y otro fabrica los motores de los parabrisas, y lo que hacen las empresas es ensamblar todo esto que se subcontrata. Drake es una empresa subcontratista, sin sindicato. Y se trajeron a personas que ni siquiera son trabajadores de Drake a agitar banderitas y pancartitas de miembros del sindicato en favor de Trump, Union Members for Trump. Y Donald Trump hizo un discurso de estos que suele hacer él, diciendo que Joe Biden estaba mandando empleos automotrices fuera de los Estados Unidos, cosa que por supuesto no es cierta. Quien envía los trabajos fuera de los Estados Unidos son las propias fábricas, son los propios fabricantes, que así reducen sus costos, aprovechando que la mano de obra es mucho más barata fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues que la mano de obra valga lo mismo en todo el mundo. Verán cómo esto ya no pasa. Pero mientras puedan abusar de chinos o de mexicanos o de algún otro de los trabajadores de otro país, pues lo van a seguir haciendo para reducir sus costos, por lo tanto vender más barato y ganar más. Entonces Donald Trump, acusó a Biden de todo esto, dijo que él siempre había estado del lado de los trabajadores, que los trabajadores son lo mejor, que vivan los sindicatos, y los medios de la ultraderecha estadounidense presentaron esto como una cosa real, como si verdaderamente Donald Trump estuviera apoyando a los sindicatos y a los sindicalistas. Y otra vez tengo que recalar en lo que yo creo que es fundamental y que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si lo sabes, cuéntalo. Si lo sabes, dilo. No es posible que haya un sector de Estados Unidos que está alimentado por empresas de medios como Fox News y otras que han ido surgiendo más a la derecha de Fox News, porque usted no lo creerá, pero las hay más a la derecha de Fox News, y que estas personas se crean realmente que ahí había trabajadores sindicalizados que estaban apoyando a Donald Trump, que siempre ha sido enemigo de los sindicatos, del concepto mismo del sindicato. Si no somos nosotros todos los que contamos la verdad, la antiverdad va a ganar. Y no puedes esperar que los medios reaccionen o que los canales de YouTube reaccionen. Si es que reaccionar tú con tus amigos, con tu gente alrededor y decirles: oye, esto no es cierto, esto no es verdad, Donald Trump no es un sindicalista ni es un prosindicalista, y además los sindicatos no son la basura que tú crees, porque
y entonces contar la verdad de los sindicatos. Hay corrupción en muchos sindicatos, sí hay corrupción en muchos sindicatos, pero aún así, lo único peor que un sindicato corrupto es no tener ni siquiera sindicato. Que se debe luchar por mejorar los sindicatos, por supuesto, en todos lados. Hay sindicatos muy limpios, pero hay sindicatos que necesitan una limpieza. Yo pienso, por ejemplo, en IG Metall, que es el gran sindicato alemán que empezó precisamente con la industria metalúrgica y que ahora abarca muchísimos otros espacios y que tiene una fuerza enorme. O los sindicatos daneses, que son tan fuertes que no es necesario establecer el sueldo mínimo en Dinamarca, porque cualquier sueldo mínimo que se te ocurra es menor de lo que están ya ganando los trabajadores daneses gracias a la fuerza de los sindicatos. En otros lados habrá que limpiar los sindicatos, pero nada debe asumirse como solución, o nunca debe asumirse como solución la desaparición de los sindicatos o impedirles a los trabajadores reunirse, organizarse y enfrentar a los poderosos con el poder de los números de los trabajadores. Y así que ahí estamos con Donald Trump, el sindicalista.